Entonces vamos a iniciar con el paquete económico. Vamos a ver algo de deducciones personales. Le cedo aquí la palabra a Edgar. Bueno, como sabemos, a partir del ejercicio 2014 en el rubro de deducciones personales sufrió cambios muy importantes, ya que ahora tenemos una limitante. Durante el ejercicio 14 y 15 tenemos la limitante de un 10% sobre nuestros ingresos acumulables o 4 veces el salario mínimo, lo que resulte menor. Ahora, con este paquete económico se hizo una pequeña reforma en el rubro de gastos médicos, ayudando a un cierto sector de contribuyentes, y nos dice que va a ser 100% deducible los gastos médicos cuando se trate de una incapacidad permanente total, pero debemos de contar con un certificado o constancia que sea emitido por el Sistema Nacional de Salud. O sea, no se vale de que a lo mejor un médico privado nos dé un certificado. No, la autoridad quiere tener la certeza con un sistema nacional que se supone que es imparcial. Entrando un poquito más a detalle, nos dice que también si se tiene incapacidad temporal o es permanente parcial o una discapacidad y que nos vea disminuida nuestra capacidad en un 50%, también dichos gastos serán deducibles en un 100%. O sea, no van a computar para los límites que nos establece el propio artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Creo que es algo muy, muy bueno, muy acorde, ¿no? De hecho, a mí no me gustó nada desde la reforma del 2014 que limitaron las deducciones personales a esos montos, pero bueno, fue también alguna medida, considero yo, recaudatoria. ¿Por qué recaudatoria? Porque en el momento que me impiden realizar más deducciones a mí, pues la cantidad que me devuelven es menor. Entonces, para mí fue eso, pero bueno. La siguiente lámina, que son de deducciones personales también para planes de retiro, precisamente con la reforma de 2014 y 15, pues el tope está a 10% sobre los ingresos totales o 4 veces el salario mínimo. Cuando la propia fracción que habla de deducciones personales por concepto de planes de retiro, pues tiene por sí mismo una limitante de 5 veces el salario mínimo. O sea, ni siquiera llegaba yo al tope que me establece esa fracción. O sea, era incongruente. Era incongruente. ¿Qué hicieron con esto? Dicen, bueno, para 2016 precisamente le quitamos el límite global que aplica para todas las deducciones, y esta deducción personal por concepto de planes de retiro solamente va a quedar con la limitante de la propia fracción, 10% sobre sus ingresos acumulables y que no excedas de 5 salarios mínimos. Esta y donativos tampoco tiene limitante. Así es, y que esta generalmente es una deducción que muchas veces no la observamos, y más sin embargo es una opción muy buena. ¿Por qué? Porque en realidad es un ahorro que estamos realizando y que la propia ley nos permite dejar de pagar impuestos por ahorrar. El requisito es de que precisamente esos recursos te los entregues cuando tú llegues a la edad de 65 años o que estés en una invalidez o una incapacidad. Eso sería el requisito nada más. Ahora, el monto de las deducciones personales en general nos dicen, ¿sabes qué? Que no sean 4 salarios mínimos, que sean 5. Sí. Y que no sea el 10% de los ingresos totales del contribuyente, sino que sea el 15%. El 15%. ¿Qué resulta como esto entonces? No, pues es bueno, todos quisiéramos regresar a lo que había antes del ejercicio 2014. Por supuesto. Donde no teníamos ninguno de estos límites. Más sin embargo, es una opción muy buena que nos da la autoridad, ya que podríamos decir que aumentó en un 50%. Lo que nos permite deducir en la gran mayoría de los casos. Y pues ahora sí, esta disposición beneficia a aquellos contribuyentes que obtuvieron una menor cantidad de ingresos. Generalmente o históricamente ocurre lo contrario. Generalmente ayudan al que obtiene mayor cantidad de ingresos. Aquí no. Al contribuyente que obtiene una cantidad menor es al que se le va a permitir hasta en cierta forma llegar a los límites establecidos, que es el 15% o los 5 veces el salario mínimo. Hay que considerar que estamos hablando de las deducciones personales 2016, cuya declaración se presenta en el 2017. No confundir que ya ahorita en unos 2-3 meses más estaremos presentando la declaración de 2015 y que tenemos que respetar los límites establecidos en la ley de ISR 2015. Así es. Y después, bueno, a través de los artículos de disposiciones de vigencia temporal, que viene siendo el artículo 3, pues establecen pues un estímulo. Ese estímulo va relacionado con la deducción de inversiones y esta es una deducción inmediata.
¿A qué nos referimos con deducción inmediata? Que en lugar de aplicar lo que establecen los artículos de la ley de ISR y verificar cuál es el porcentaje máximo de depreciación, que tú apliques un porcentaje mayor, no es del 100%. Dependiendo la actividad o dependiendo del tipo de bien de que se trate, podemos aplicar un porcentaje del 70 y tantos por ciento, 80 y tantos por ciento, 90 y tantos, 60 y tantos. Todo depende de la clasificación que viene aquí. Obviamente es una opción. Si tú quieres, lo aplicas en ese momento y vas a poder deducir ese 80 y tantos por ciento en el ejercicio en que tú adquieras esa inversión. ¿No lo quieres realizar de esa manera? Pues para ti está el capítulo de deducción de inversiones. De hecho, el sistema de contabilidad de ese fácil Contafiscal, la versión 2016 precisamente es una de las opciones que va a contemplar y que más adelante hablaremos de ello. ¿Qué sucedía con deducción inmediata? Bueno, pues es una ayuda para empresas pequeñas y medianas. Entre comillas, porque entre ellos el monto de los ingresos es hasta 100 millones de pesos. Creo que ya es una muy buena cantidad, ¿no? Sí, es un gran sector de contribuyentes. Y precisamente también es para otro tipo de sectores o de contribuyentes que se dedican a la infraestructura de transporte, como carreteras, como autopistas y demás, ¿no? También vamos a ver eso. Y otros conforme a la ley de hidrocarburos. Está separado, está fracción 1, ahorita la vemos, que es a las empresas con menos de 100 millones de pesos, y los otros dos que son las de infraestructura de caminos y puentes, y las de hidrocarburos es otro apartado. Vamos a ver el primero. Esta deducción de inversiones es para que se aplique toda esa deducción en el ejercicio 2016 o 2017. Habrá personas que también lo aplicaron durante 2015, más adelante por ahí hablaremos también. El último cuatrimestre de 2015, si tú realizaste una inversión, también puedes aplicar la deducción inmediata. ¿Dónde lo vas a hacer? En la declaración del ejercicio que se va a presentar o que ya se está presentando ahorita en 2016. Entonces, sí hay que tener grabado esos tres ejercicios: 2015, el último cuatrimestre; 2016, todo el ejercicio; y 2017. La diferencia entre el 2016 y el 2017 es que el porcentaje es menor en el 2017. Sí. Y entre el 2015 y 2016 van a aplicar las mismas reglas. La diferencia es que es el último cuatrimestre en el 2015 y que no lo puedes aplicar en los pagos provisionales, sino hasta la declaración anual. Y en la de 2016 lo puedes aplicar en pagos provisionales y lo puedes aplicar también obviamente en la declaración anual. Entonces, vamos viendo en qué consiste este artículo tercero. Es un estímulo fiscal. ¿Y cuáles son los contribuyentes? Para empezar, quienes tributen en el título 2, que son personas morales, y en el título 4, que son personas físicas, pero con actividad empresarial nada más. Eres RIF, eres arrendamiento, eres otro tipo de persona física, no aplica para ti. En ese mismo nos dicen que tus ingresos propios de tu actividad empresarial no hayan rebasado de 100 millones de pesos. Que pues ahí es un dato importante porque nos manifiesta que hayan obtenido ingresos propios de su actividad empresarial hasta 100 millones de pesos en el ejercicio inmediato anterior. Ahí la controversia de algún contribuyente que no tuviera operación y a lo mejor presentó declaración en ceros, de que tampoco estaría en este supuesto. Porque no tuvo ingresos. Exactamente. Sí, de hecho, sí fue muy recomendado durante todo el año 2015, diciéndole, oye, quien va a hacer inversiones en el 2016 y va a aplicar de esto, genérense un ingreso por X cantidad derivado de la actividad empresarial. Si tú quieres de 10 pesos, de la cantidad que tú quieras, pero para que te encontraras en el supuesto. Sí fue un tema que se estuvo discutiendo en diferentes foros. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el contribuyente que tiene ingresos hasta 100 millones de pesos en el año anterior? Va a poder aplicar la deducción por inversiones. Oye, si yo soy un contribuyente que voy a iniciar actividades, pues bueno, no es algo nuevo. Sabemos que si tú estimas que no rebasas esa cantidad, lo puedes hacer. ¿Cómo vamos a saber si rebasaste o no? Pues acuérdense de el monto de los ingresos, el número de días que estuviste durante el ejercicio, y el resultado lo multiplicamos por 365 días y sabemos si lo excedimos o no. ¿Qué sucede si tú lo aplicaste y resulta que no lo debiste haber aplicado? Pues me presentas complementarias para que deduzca conforme al artículo 34 o 35 de renta y que puedas aplicar la deducción por inversiones normalita. Vienen varias tablas que son las siguientes láminas. Nomás voy a explicar esta. Obviamente las dejamos como referencia en su material, pero observen que tenemos aquí primero el inciso A, que aplica precisamente para la fracción 1 que acabamos de ver. Nos faltan ver las otras dos fracciones.
Y por ejemplo, vamos a ver el primer caso, tratándose de construcciones, y bueno, ya dice si se trata de monumentos arqueológicos, artísticos y demás, y en los demás casos. Si fuera una construcción en los demás casos, en lugar de aplicar el 5%, que es para 2015, como lo ven aquí en pantalla donde se los estoy señalando, en lugar de aplicar este 5%, pues vamos a aplicar el 74% si la construcción es en el 2016 o el 57% si es en el 2017. Es ahí donde platicábamos de que el porcentaje en 2016 y 2017 es diferente, es menor en el 2017. ¿Qué significa eso? Pues que le están dando más promoción a que esa inversión se realice en el 2016. Otra pregunta recurrente es que dicen, oye, ¿qué pasa si yo lo adquirí en 2016 y tengo derecho a deducir el 74%? Pero ¿qué pasa con el otro 26%? Se pierde. Es como podemos decir, el castigo en cierta forma por deducirlo de forma inmediata. Así es. Hay que tener mucho cuidado con eso que comenta Edgar, porque sí, efectivamente habrá empresas que digan, es que ¿sabes qué? Yo no requiero ahorita hacer la deducción inmediata. Yo prefiero mejor llevármelo a X número de años y pues no importa que esté deduciendo un 5%, un 10%, un 8%, la cantidad que sea, a mí me conviene mejor que sea de esa manera. Bueno, es cuestión de cada contribuyente en particular. No podemos decir que este es el mayor beneficio o que el artículo 34 o 35 de renta es el mayor beneficio. ¿Por qué? Porque el contribuyente es diferente. Así es. Entonces, así como lo vimos en esta lámina, pues si se fijan aparece otra lámina más con más actividades y demás, y luego nos aparece el apartado B. Este apartado B nos dice, para maquinaria y equipo distinto de lo que vimos en el apartado A, o sea el apartado anterior, se aplica de acuerdo a lo siguiente, y vuelven a aparecer las 3 columnas. 2015, referencia nomás para que veas cuánto fue conforme a la ley de ISR. 2016 y 17 sus porcentajes correspondientes. Oye, ¿no dijiste, Miguel, que en el 2015, en el último cuatrimestre, si yo realicé inversiones, también puedo? Sí. ¿Y cuál es el porcentaje? El mismo que para 2016 se establece. Nada más que esto lo vas a aplicar tú en la declaración del ejercicio. Sigue con el apartado B y ya después vienen los otros dos incisos que viene siendo el 2 y el 3, que son para quienes realicen inversiones en construcción y ampliación de infraestructura para transporte, como carreteras, caminos y puentes, y los que realicen inversiones de acuerdo a la ley de hidrocarburos, que también son para generación, transporte, distribución y suministro de energía. Con ellos, ¿qué va a suceder? También existen otras tablas como las que vimos, las vamos a ver más adelante. Nada más que sí hay que hacer unas precisiones. Primero, que se trate de bienes nuevos. No sé si recordarán en su momento la ley del IETU, también hubo algo similar, que entre septiembre y diciembre del 2007, y también nos hablaba de bienes nuevos. Sí. ¿Qué se entiende por bienes nuevos? Aquellos que son utilizados por primera vez en territorio nacional. Es correcto, entonces quiere decir que si yo traigo una maquinaria usada de otro país, aunque esa maquinaria es usada, aquí es un bien nuevo. Otro de los puntos es que se deduzca en el ejercicio en que se adquiera el bien. No me dice que esté efectivamente pagado, como lo hemos manejado con la deducción por inversiones. Simplemente que lo hubiera adquirido. Y para mí adquirirlo es tenerlo, y con eso ya sería suficiente. El tenerlo o simplemente el haber pactado y tener un contrato de que ya se hizo la compraventa. Es correcto. Y estos son el apartado C, que aplica para los dos tipos de contribuyentes que vimos en la lámina anterior. Vienen también sus porcentajes conforme a la ley de ISR y ya conforme al estímulo, que es para 2016 o 2017. Bueno, ¿qué pasa cuando un contribuyente tiene dos o más actividades y una misma maquinaria la utiliza para ambas actividades? Pues muy sencillo, la autoridad dice cuál fue la actividad por la cual obtuviste mayores ingresos en el ejercicio inmediato anterior, ya que la identificaste, ese va a ser el porcentaje de deducción inmediata que me generaste. Tal vez nosotros quisiéramos aplicar la que más nos conviniera. La mayor simplemente, ¿verdad? Pero no es así. ¿Qué pasa con el caso de mobiliario, equipo de oficina, automóviles, equipo de blindaje, automóviles, activos que no pueden ser identificados individualmente, o todos los aviones que no son para la aerofumigación agrícola? Pues todos ellos no aplican, estas disposiciones no aplican, entonces no sería el supuesto. Tú tendrías que hacer la depreciación conforme al artículo 34 y 35 de renta, así de fácil. Ya también comentamos que bienes nuevos son los que se utilizan por primera vez en México. Esta lámina es muy importante porque tiene que ver con el coeficiente de utilidad. En cuanto al coeficiente de utilidad nos dice,
bueno, tú tienes que tener tus ingresos, tu utilidad del ejercicio, y vamos a dividirlo entre los ingresos nominales y vas a tener un coeficiente. En el ejemplo que manejamos aquí tenemos un coeficiente del 0.1872. Pero bueno, también el mismo estímulo me dice, oye, cuando vayas a calcular coeficiente, no se te olvide adicionar a la utilidad fiscal la deducción inmediata que tú aplicaste, ya sea en 2016 o 2017, o reducirlo de la pérdida fiscal según se trate. Vamos viendo una segunda columna con el ejemplo. Aquí está la segunda columna y nos dice, ok, tu utilidad del ejercicio en lugar de ser 8 millones van a ser 13 millones, porque estamos adicionando la deducción inmediata. Entonces, al dividirlo entre mis ingresos nominales, ¿qué sucede con mi coeficiente de utilidad? Aumenta. Entonces, es un beneficio para efectos, lo vas a hacer deducible finalmente, sí en pagos provisionales, sí en la declaración del ejercicio, pero por lo pronto, al momento de calcular el coeficiente de utilidad, la autoridad me dice, no, a mí me pagas conforme a tu coeficiente. Y pues tiene hasta cierto punto su lógica. Así es. ¿Por qué? Porque si no hubieras realizado la deducción inmediata, tu utilidad hubiera sido mayor. ¿Es correcto? Tal vez aquí lo único que se está incrementando es lo que hubieras podido depreciar ese bien conforme a la ley de ISR. Así es. Pues sí, pero bueno, finalmente la autoridad dice, esta es la regla, y de igual manera en pagos provisionales lo podemos ir aplicando. Entonces no importa que lo esté haciendo de esta manera. Ya donde sí se va a ver ya el resultado como tal es cuando ya no estemos cuando ya estemos en el 2018, que pues ya no existiría, como quien dice, este estímulo. Haces tu cálculo de coeficiente conforme lo estamos viendo aquí, y ahora sí tu pago provisional pues va a salir conforme debe de ser. Aquí tenemos un ejemplo en pagos provisionales, porque en pagos provisionales nos dice que lo vamos a hacer de manera proporcional, tomando en cuenta en el momento en que tú realizaste la inversión. En este ejemplo la inversión se realizó en julio, entonces el total de la inversión fueron 4.881.300 pesos. Es una cifra estimada y ya actualizada. ¿Qué va a suceder? Pues que en el mes de julio yo voy a quitar una sexta parte, que son 809,000 pesos. En el mes de agosto, esos 809 los vamos a duplicar porque estamos hablando ya de 2 meses. En el mes de septiembre lo vamos a triplicar porque son 3 meses, y así de manera sucesiva hasta llegar a los 6 meses, y que va a aplicar el total de mi deducción por inversiones, y que es una deducción inmediata. ¿Qué tienes que hacer con ese activo? Tienes que llevar un control y un registro. Ese registro tiene que tener ciertos datos que son los que mostramos en pantalla, como es la cantidad, la descripción del activo, la fecha en que lo adquiriste, el folio fiscal, el monto original de la inversión y el porcentaje que aplicaste. Además, podemos actualizar ese monto original de la inversión. ¿Desde qué fecha hasta qué fecha? Desde que adquieres el bien y hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio en el que en el que adquiriste el bien, vaya. Sí. Entonces, aquí nosotros pues tenemos un ejemplo estimado donde decimos, bueno, se adquirió en julio del 2016, el último mes de la primera mitad de septiembre del 2016, se hace el factor de actualización, tenemos el monto actualizado, lo multiplicamos por la tasa conforme a las tablas que vimos anteriormente, y tenemos el importe de la deducción inmediata. Aquí nos va a suceder algo similar ya con otras situaciones, porque si yo lo adquiero en julio, pues ni siquiera conocemos el INPC de septiembre, considerando que voy a terminar todo el ejercicio. Entonces también se puede dar el caso que en pagos provisionales no lo hagas de esta manera, y sino hasta la declaración anual. Hagas el ajuste como tal. Y esta lámina es muy buena. ¿Qué pasa cuando transcurrieron los años y yo quiero vender ese activo fijo? Pues lo que tú cobres por ese activo fijo, todo se considera utilidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos la venta del activo fijo, recordemos el procedimiento que seguimos. Tenemos el precio de venta y luego el saldo pendiente por deducir. Aquí nuestro saldo pendiente por deducir es 0, desde el momento que aplicamos la deducción inmediata. Oye, y en el ejemplo que tú decías, y ese 26%, no, ya no lo tienes, ya no se tiene. Lo que sí te dan derecho es a que reduzcas un pequeño porcentaje, o que tomes como costo un pequeño porcentaje de acuerdo al número de años que han transcurrido desde que tú efectuaste la adquisición y la deducción por inversiones, y al porcentaje que tú aplicaste, que viene siendo esta tabla. Esta tabla nos dice, oye, si tú aplicaste el porcentaje del 86%, como señalo aquí, y han transcurrido 4 años, bueno, te vamos a dar oportunidad de que tú hagas deducible un 4.77%. Son porcentajes. Oye, si yo apliqué el 93% y ya transcurrieron 4 años, pues ya no tengo derecho a realizar nada.
Entonces, hay que tener en cuenta esa consideración. Y esta tabla también viene dividido conforme lo vimos anteriormente. Esto es para el inciso 1 de la fracción 2 y la tabla que sigue es para los incisos 2 y 3 de la fracción 2. Y bueno, son por los ejercicios 2016 y 2017. Aquí ya viene, ¿no? Finalmente rematan con lo de 2015 y nos dicen, oye, tú adquiriste y hiciste inversiones del 1 de septiembre al 31 de diciembre, está bien, no te preocupes, y tú vas a aplicar lo que corresponda para 2016 considerando los porcentajes y las demás reglas aplicables. Sí, esto era para que, oye, ya tienes decidido realizar una inversión, no te esperes, hazla. Así es. Entonces, lo que es esta deducción por inversiones, como les comentaba, no es que nos convenga aplicarlo en todo momento. Sí hay que tenerlo muy en cuenta porque habrá contribuyentes que sí les aplique, otros que no. Y lo que también comentábamos, que el sistema de ese fácil cuenta fiscal, pues ya es otro de los módulos que contempla. El de deducción por inversiones ya lo contempla como tal. Tú registras el activo, desde ahí haces la póliza y registras la deducción por inversión, haces la póliza de depreciación mes a mes. Entonces también existe ya otro apartado en la versión de 2016 para efectos de que también tú le digas que es apegándote al artículo 3 para aplicar la deducción inmediata y que, bueno, pues haga todo lo correspondiente, ¿no? Aplique los porcentajes que correspondan, te genere la póliza de adquisición y obviamente pues tú ya lo vas a considerar como una deducción inmediata. Hasta la lámina anterior fue el tema de la deducción inmediata. Si se fijan, fueron varias láminas, algunas pues, obviamente no teníamos que explicar rubro por rubro, sino ya eso sería de consulta de cada uno de ustedes. Pasaremos a más temas que son relacionados con modificaciones que hubo en renta, y una de ellas es precisamente con los requisitos de las deducciones. Si ustedes tienen la precaución de al final del ejercicio, en el mes de diciembre, verificar que si le debes a persona física, a persona moral SC o AC, le tienes que haber efectivamente pagado para cumplir con ese requisito de la deducción, tiene que estar efectivamente pagado. Pero bueno, este artículo 27 fracción octava se modifica porque no contemplaba a los agapes. Entonces ahí había cierta asimetría porque decíamos, oye, pues yo ya le pagué al agape y el agape está conforme al título 2, capítulo 8, es de las personas morales. ¿Qué sucedió? Que yo pude haber hecho deducible esa erogación, esa operación, vaya, sin haber pagado nada, y el agape nunca acumuló nada. Entonces ahora me dicen, no, espérame, no, con los agapes, artículo 74, mismo tratamiento que para las personas físicas o que para las personas morales SC o AC. Entonces hay que tener cuidado también con ese tipo de pagos, y si nos establecen que no aplica para las sociedades cooperativas de producción. Ahí sí les pudimos haber hecho la deducibilidad sin que forzosamente esté efectivamente pagado. ¿Algún comentario, Edgar? No, nada más. En ese mismo artículo 27, pues bueno, nos establece, o más bien nos establecía como limitante que cuando ibas a dar previsión social, tenías que observar lo que le habías otorgado a los trabajadores sindicalizados. Entonces vienen a eliminar esa misma disposición, donde pues ya no es necesario que saques un promedio aritmético para que fuera igual o menor a la previsión de los sindicalizados, ¿no? Y ahora puede ser diferente, no existe esa limitante, y pues yo digo que qué bueno, ¿no? O sea, que no te limiten a que si el trabajador está sindicalizado, el no sindicalizado tenga ese tope nomás por el hecho de no serlo, ¿no? Sí, eso, que tenga derechos inferiores. Es correcto. Y en ese mismo sentido, también el último párrafo de esa misma fracción, que es la 11, también se limitaba a los 10 veces el salario mínimo, a los no sindicalizados ya no lo hace. Entonces ya no están esas dos limitantes. ¿Me ayudas con eso? Claro, aquí esta es otra reforma importante, que es la inversión en automóviles. Regresamos otra vez a los 175,000, como estuvimos un gran periodo desde el ejercicio 2007 y hasta el ejercicio 2013. Recordemos que hace ya muchos años, de 2006 hacia atrás, pues nos permitían deducir en automóviles hasta 300,000. Posteriormente existe una reforma, lo disminuye a 175,000. Así está esta deducción durante un largo periodo, y con la reforma de 2014 nos lo vuelven a disminuir a 130,000. Otra vez regresamos a 175, más sin embargo, de forma personal, considero que ese monto sigue siendo bajo. Sí, efectivamente, porque ese monto de 175, ¿desde cuándo se tiene?
y pues simplemente por motivo de los cambios de precio, por la inflación, pues siguen aumentando los precios de los vehículos y pues bueno, yo creo que no hay, aquí estamos al contrario, hablábamos en el anterior que no hay simetría fiscal, pues aquí tampoco la hay, porque el que vende el automóvil pues es un tema que ya lo hemos estado platicando en muchas otras ocasiones. Quien vende el automóvil y te lo vendió en 400 mil pesos, él no va a acumular 175, ¿verdad? No, va a acumular los 400. Entonces, son de las incongruencias que tiene nuestra ley de ISR y pues obviamente el beneficio que persigue la autoridad es recaudar más impuestos. Ese es el beneficio. Así es, y pues volviendo un poquito a este tema, pues podemos decir que ya prácticamente no puedes adquirir ningún auto utilitario con el monto que existía anteriormente de 130,000. No sé si los Urus todavía entren en esa cantidad, pero bueno, finalmente ahí está la disposición. Ahora, ¿qué pasa con los coordinados? En la misma ley de ISR, en el capítulo 7, establece que quién se considera coordinado. Y son personas morales que administran activos fijos o activos fijos y terrenos, pero que estén relacionados con la actividad de autotransporte, sí, ya sea de carga o de pasaje, autotransporte terrestre. Y el hecho de que sea exclusivamente es que al menos el 90% de sus ingresos provengan de esa actividad. ¿Cuál es uno de los beneficios que tienen ellos? Pues que efectivamente pueden hacerlo en base a flujo, aunque estén dentro del título 2. ¿Qué sucede? Se adiciona un segundo párrafo donde nos dice, oye, eres persona moral, pero no eres un coordinado como tal. Sin embargo, si te dedicas a la actividad exclusivamente de autotransporte, pues resulta que tú también puedes aplicar lo que establece este capítulo, para que te vayas también a flujo y que no te vayas a devengado. Entonces, creo que es algo bien para ellos. Nada más sí cuiden que no sea una persona de esas que crean para que nada más le esté prestando servicios a una tercera persona y entonces pues ya lo utilizamos para ciertas planeaciones. La restricción es que no prestes tus servicios de manera preponderante a otra persona moral. A una parte relacionada. A una parte relacionada, así es. De hecho, que se considere parte relacionada. Sí puedes prestarlo a alguien de manera preponderante, pero si no se considera parte relacionada, porque no hay administración, control, toma de decisiones, no hay ningún problema. Vienen ya nada más a hacer la aclaración que exclusivamente es el 90% de tus ingresos por dicha actividad y ya con esto nos dan seguridad jurídica a estos transportistas para que lo puedan hacer en base a flujo y no en base a devengado. Ahora, siguiendo con ellos mismos como coordinados, ¿qué va a suceder? Porque a través de transitorios nos dicen, ¿sabes qué? Lo puedes aplicar desde el 1 de enero del 2014. Entonces, al aplicarlo desde el 1 de enero del 2014, ¿qué va a suceder? Pues generalmente la gran mayoría va a tener saldos a favor. Así es. Pago de más. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Hay que presentar a más tardar el 31 de marzo del 2016 un aviso de actualización de obligaciones para efectos de que te reconozcan como tal. Preséntame complementarios de pagos provisionales del 2014 y de 2015 y el saldo a favor que te sale, pues sí te lo vamos a reconocer, pero no como una devolución, sino te lo aplicas en compensación. Es de alguna manera de decir el SAT, está bien, te lo reconozco, pero no es lo mismo que vengas y me cobres y que yo tenga que desembolsar dinero a que llegues y que me digas, mira, te debía X cantidad, estamos a mano. Ya el hecho de no desembolsar por parte de la autoridad, creo que ya consideran cierta ganancia ellos, ¿no? Así que como dicen... Recaudaciones virtuales, ¿no, Edgar? Edgar estaba en un programa de vigilancia profunda y una manera de recaudar también ellos era con la aplicación de ciertos saldos a favor, aplicación de ciertas pérdidas o de compensaciones y demás. Este aviso de actualización de actividades que decimos que debe ser a más tardar el 31 de marzo, ¿qué es lo que sucede? Pues que tenemos que observar la ficha del trámite 71/CFF, que es de Código Fiscal de la Federación, que se denomina aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones. Esta la encuentran en el anexo 1, métanse a la página del SAT, lo van a encontrar como tal, y pues no va a ser otra cosa más que nos explica el procedimiento y que seleccionemos algún rubro en específico o alguna actividad en específico para que nos reconozcan que somos del capítulo 7 como coordinados. Yo creo que terminamos los agapes y pasamos a sesión de preguntas y respuestas para verlo, ¿no? Ok, que ya son 5:20. 5:20 es que son 3 láminas. Ok. De una vez, también por el número de diapositivas. Exención de agape, son sencillas y las explicamos. La exención de los 20 salarios mínimos para las personas morales y que no exceda de 200, 20 salarios mínimos por cada integrante y que no exceda de 200,
no aplica para ejidos y comunidades. Es que hay una contradicción Sí. entre las propias leyes. Correcto, como dice Edgar, hay una contradicción. ¿A qué se refiere esa contradicción? De que si nosotros constituyamos un ejido, tendríamos que ser al menos 18 integrantes. Entonces, si la ley de ISR me dice 20 veces el salario mínimo por cada integrante, pero no excedas de 200, aquí estamos hablando que serían como quien dice 10 11 integrantes. prácticamente. Así es, para efectos de no exceder de los 200 veces el salario mínimo. Con 11, pues ya no estaríamos dentro de. Entonces, te puedes constituir como ejido o como una comunidad, no tienes ningún problema y esa exención de los 200 veces el salario mínimo no va a aplicar para ti. Tú tendrás una mayor y bueno, creo que es bueno también. Y como también se aplica a partir del 1 de enero de 2014, sucede el mismo efecto que vimos con los coordinados de autotransporte, que te va a salir un saldo a favor cuando presentes declaraciones complementarias y demás, y también puedes optar por compensar ese saldo a favor. Es así en lo que se resume. Ahora, dentro de los mismos agapes, también cuando crearon el capítulo 8, muchos de los mini agapes, les llamamos mini agapes porque decían ellos, es que mira, yo tengo ingresos por agape, pero también tengo ingresos por salarios. ¿Por qué? Porque siembro papa y además me dedico a trabajar por salarios para X empresa, para X patrón, para quien sea. Entonces, el hecho de combinar esas dos actividades y si salarios era mayor, ya no estaba dentro de la exclusividad. Eso de exclusivamente también aplica para los agapes del 90% como agape. Entonces había veces que yo decía, bueno, obtuve 60,000 pesos como agape y obtuve 100,000 pesos como salarios. Entonces, ¿qué crees? Pues ya lo de agape ya no te aplica a ti todo el artículo 74 y demás. Todo grava. Entonces, viendo esta situación, la autoridad pues saca una disposición que, bueno, no se me hace del todo bien, pero al menos pudiera ayudar a algunos, ¿no? Donde te dice, está bien, puede ser agape y otra actividad, pero tus ingresos por agape tienen que ser cuando menos el 25%. Segundo, que tus ingresos totales no rebasen de 8 veces el salario mínimo. Y tercero, por lo que corresponde a la actividad como agape, te voy a dar chance de que deduzcas un salario mínimo. Vamos viéndolo con números. Primer límite, tus ingresos totales no superen 8 veces el salario mínimo, o sea, 213,000 pesos. Segundo límite, que tu actividad como agape sea el 25%, o sea, 53,000 pesos. El resto, salarios, por ejemplo. Salarios o intereses. Y ahora sí me dicen, de esos 213,000 pesos, ¿cuánto sería 213 menos 53? ¿Como 160? 160. 160,000 como salarios, te hicieron las retenciones y demás. Como agape tuviste 53,000 pesos, te voy a dar oportunidad de que exento sea 26,000, que es un salario mínimo, y el resto va a ser grabado. En este ejemplo lo pusimos con números cerrados para que nos diera el salario mínimo 73.04 por 365, 26,660 pesos exento, misma cantidad grabado. Esta disposición también es aplicable a partir del 1 de enero de 2014 y misma situación. Si tienes un saldo a favor, no puedes solicitarlo en devolución, sino solamente compensarlo. Entonces, con estos puntos que vimos hasta ahorita, me gustaría entrar a la sesión de preguntas y respuestas acerca de los últimos temas que vimos. Y qué bueno que lo hicimos ahorita, porque si llegamos a las del RIF, sé que van a ser bastantes. Y bueno, sí vemos reglas de RIF, pero no todo el curso de RIF como tal. Quizá en el mes de febrero ya también dediquemos un curso para efectos de RIF. Ya lo platicaremos con personas de software fácil y si ellos lo creen conveniente, pues con mucho gusto estaremos también, ¿no? Bien. Una disposición que no se contemplaba en el año 2014 y 15 era relacionado con lo de la presentación de la información contable. ¿Por qué? Porque pues finalmente decíamos, bueno, sí, si no la presento, ¿qué? ¿Dónde está la infracción y por lo tanto dónde está la sanción? No había infracción, tampoco sanción. Aplicamos una multa que era genérica, que contempla el Código Fiscal de la Federación. Finalmente, con motivo de las modificaciones y ya para 2016 nos dice que son infracciones relacionadas con la obligación y bueno, ya dice de pago de contribuciones, presentación y demás. Fracción 41, no ingresar la información contable a través de la página del SAT o ingresarla fuera de los plazos establecidos. ¿Qué opinión tienes al respecto, Pedro? Dato muy muy importante, en especial esta última parte, el no ingresarla en los plazos que nos establece la ley. ¿Por qué? Porque los propios datos que nos ha dado el SAT, más del 50% no lo ha realizado. Así es.
Entonces el SAT simplemente puede sacar ahorita lo que comúnmente ellos llaman una vigilancia y empezar a emitir requerimientos y después las multas correspondientes. Efectivamente, entonces hay que tener cuidado con eso. ¿Cuál es la sanción? La sanción, pues bueno, va de 5,000 a 15,000 pesos a quien cometa la infracción que estamos viendo en el artículo anterior. Obviamente imponen la menor, pero aún así sea la menor, pues sabemos que es una multa muy elevada. 5,000 pesos por no ingresar la información contable. Hay que tener mucho cuidado, hay que ponernos al corriente con los clientes que ya tengan que estar al corriente con la obligación de enviar esta contabilidad electrónica, ¿no? Hablando de balanzas, hablando del catálogo de cuentas y tener listo lo de las pólizas y demás para cuando la autoridad lo requiera. Otro de los puntos es de que se modifica el artículo 93, el que antes era el 109, que corresponde a los ingresos exentos, en específico la fracción 19, el inciso A, que corresponde a la enajenación de casa habitación. ¿Qué sucede? Que se reduce el límite de los 5 a los 3 años inmediatos anteriores. Si yo enajeno una casa habitación ahorita en el 2016, tengo que observar que no haya enajenado otra en los 3 años inmediatos anteriores. 2016 estamos, en el 2015, 14 o 13. Algo bueno que se reduzca ese año, sobre todo pues para aquellas personas que se han encontrado en este supuesto y que han enajenado más de una casa habitación en un periodo muy corto. Así es. Los demás requisitos pues continúan igual de comprobar que era tu casa habitación y demás, ¿no? Bien, en cuanto al régimen de incorporación fiscal, como les comentaba, pues sí vamos a presentar algunas reglas. No, obviamente no es todo lo que conlleva el régimen de incorporación fiscal, porque pues para eso debe de existir un curso en específico, considero yo. Pero sí tenemos que enfocarnos a los principales cambios que existen y que sobre todo tener en cuenta que el RIF lo tenemos desde la propia ley de ISR, que en su momento salió un decreto con 10 de septiembre del 2014, después otro con el 11 de marzo del 2015, después sale la ley de ingresos de la federación, donde ahí nos dicen, oye, eres micro RIF, llamándole de alguna manera a los que no rebasan de 300,000 pesos. Eres RIF por actividades artesanales, donde se permite que se inscriba a través de un tercero, o eres un RIF que le presta servicios a una paraestatal, también se permite que se inscriba como tal. Finalmente vamos a ver las principales reglas o los principales artículos, porque lo que estaba en reglas también se lo llevaron a la ley de ISR. La primera de ellas, se contempla que se pueda nombrar a un representante común en el caso de la copropiedad, para que él sea el que cumpla por las obligaciones por cuenta de todos. Algo muy bueno, y sobre todo en este ejercicio donde ya los RIF empezarán a pagar ISR, la copropiedad les puede ayudar. Esta figura de copropiedad se dejó en el olvido, sobre todo cuando llegó el IETU. ¿Por qué? Porque muchos de los contribuyentes con cierto nivel de ingresos, pues lo que te ahorrabas en ISR, en IETU no. Entonces terminabas pagando la misma cantidad al final. ¿Por qué? Porque en IETU no se contemplaba, aunque se contemplara la figura de copropiedad, la tasa pues era una tasa fija y pues era lo mismo aplicarle a una cantidad la tasa del 17.5% en su momento que dividir esa cantidad y a cada una de ellas aplicarle el 17.5%. Entonces, no se olviden de la figura de copropiedad. Y más aún de que solamente va a ser uno de ellos el encargado de cumplir con las declaraciones. Los dos van a estar inscritos, o los 3, 4, los que sean, todos inscritos, pero solamente uno de ellos es el representante común. Así es, aquí digamos es un ganar-ganar en cierta forma, tanto para la autoridad como para el contribuyente, ya que tanto de las dos partes se elimina carga administrativa. Sí, así es correcto, porque uno de ellos va a ser el que va a cumplir con la obligación de emitir comprobantes, de presentar declaraciones y demás. ¿Qué pasa en el caso de otros ingresos? Porque recordarán cuando inició esto del RIF que decíamos, es que no tienes derecho a tener otro tipo de ingresos porque pues, la ley dice que exclusivamente o que únicamente tengas ingresos como persona física por actividad empresarial y que no rebases de 2 millones de pesos. A través de reglas nos dicen, ok, si tienes salarios o intereses, no hay problema. Si tienes ingresos por arrendamiento, tampoco hay problema. Entonces, una persona que actualmente tenga ingresos por arrendamiento puede ser RIF sin ningún problema. Sí aclaramos porque ya en otros cursos nos han dicho, oye, entonces el que tenía como arrendamiento, hacemos sus declaraciones como RIF. No dijimos eso. Lo que decimos es de que qué bueno que tenga arrendamiento, cumple con sus obligaciones como arrendamiento, pero además puede tener una actividad empresarial e inscribirse en el RIF. O sea, puede combinar esas dos actividades.
Por lo que respecta a RIF, pues no presentas declaración anual, haces tus declaraciones bimestrales únicamente. Lo que sí tienes que observar es que la suma, tanto de los ingresos por RIF como los ingresos por otro concepto, no rebasen de 2 millones de pesos. Esa es la limitante. Así es. También lo que venía en reglas lo pasaron a la ley de ISR en el artículo 111. Oye, yo soy socio de una persona moral sin fines de lucro y una asociación deportiva. ¿Puedo ser RIF? ¿Sí o no? Muy importante que dice socios o integrantes de personas morales sin fines de lucro. Todas las del título 3 y asociaciones deportivas. Entonces, aquí abren la puerta para ese tipo de socios que a la vez pueden ser RIF. ¿Y qué pasa con los socios de cajas de ahorro, sociedades cooperativas de ahorro y préstamo? Pues también, aunque recibas intereses de esas personas morales. Así es. Y es que cuando salió también era muy rígido. Alguien decía, oye, y entonces la persona que tiene su cuenta en la Caja Popular, ¿eres socio? Cuando te inscribiste, inclusive te hicieron que aportaras la parte social antes inclusive que el ahorro. Entonces, ya no cumplías con este requisito. Es absurdo y es por eso que la misma autoridad pues considera que tú como socio de ese tipo de sociedades, pues adelante, tienes la puerta abierta para ser RIF. De ahí que podemos decir que en un inicio era prácticamente imposible ser RIF, y más sin embargo ahora con lo que iniciaste ahorita esta segunda parte, pues ya podemos decir que ya hay varios hasta tipos de RIF. Sí, efectivamente, por todas las disposiciones que se aplican. Y bueno, aunado a ello también, que también estaban reglas, ahora en ley de ISR, familiares, porque decían que no podían cuando existiera vinculación, y luego de vinculación nos íbamos al artículo 90 de ISR y de ahí al artículo 68 de la ley aduanera y de ahí al reglamento, y finalmente coincidíamos o concluíamos que los familiares no se podía y terminamos en el Código Civil. Finalmente nos dice, no hay problema, que no se va a considerar que hay vinculación entre cónyuges, entre personas con quien se tenga parentesco, en términos de la misma legislación civil o el Código Civil, siempre y cuando no haya relación comercial o influencia de negocios que deriven un beneficio económico, así es como lo establece. Que bueno, a veces yo digo, pues no tengo ningún problema, yo puedo tener 2 RIF, uno soy yo, otro es mi esposa, y finalmente pues entre nosotros no vamos a tener esa relación comercial, podemos venderle a los proveedores de manera separada, y creo que abrieron también una puerta muy grande ahí. Así es, o sea, puedo venderle a los mismos clientes, nada más entre los dos no tener una relación comercial como tal. Es correcto. Plazo para pagar la PTU. Este es un dato importante. ¿Por qué? Porque no nos aclaraban cuándo tenía obligación de pagarse dicha PTU. Entonces muchas veces las personas decían, oye, me espero 60 días posteriores a cuando debiera haber presentado declaración anual si estuviera obligado, o lo hago cuando tengo la obligación de pagar mi último bimestre del ejercicio. Entonces existía incertidumbre. Y ahora reformaron el artículo 111 y nos establecen que el pago se debe de efectuar 60 días naturales siguientes a la fecha en que se deba presentar la declaración correspondiente al sexto bimestre. Era obvio, porque bueno, o sea, las personas físicas que sí presentan declaración anual y las personas morales que también lo hacen, pues a ellos le dicen 60 días siguientes a la fecha de la declaración. Por eso mucha gente dice, es que la PTU te la deben dar en mayo o en junio, dependiendo si es persona física o moral. Pero aquí, como bien tú lo comentas, no hay declaración anual, pues yo no le veía problema en que si ya tienes los elementos para determinar la PTU. ¿Cuáles son los elementos? La suma de las utilidades fiscales de cada uno de los bimestres. Si ya lo tienes, pues en cuanto lo tengas ya les puedes dar esa PTU. Así es, y nada más como dato informativo para este ejercicio 2016, la fecha límite es el 1 de abril. Así es. Hay que recordar que este ejercicio es un año bisiesto. Ok. Y bueno, hay que también considerar de que la tarifa como RIF, si ustedes recordarán, está en el mismo artículo 111, pero es la misma, o sea, no ha sido modificada. Sin embargo, si la inflación excede en un 10%, pues hay que actualizar esa tarifa. ¿Y cómo vamos a considerar si aumentó la inflación o no? Pues considerando como mes más antiguo, diciembre del 2013. Aquí hay una tabla donde dice la primera columna pesos al mes, y luego dice ingreso anual en pesos, y luego dice tarifa anual de ISR 2014 que pagará. Quiere decir que por un ingreso mensual de 1,825 que se convierte en un ingreso anual de 21,890, hay un ISR de 1,134 que se pagará.
¿Qué pasa si nos hubieran actualizado la tarifa? En lugar de pagar 1,134, como lo ven en la tercera columna, se pagarían 1,090 pesos, o sea, una cantidad menor. Por eso es que nos conviene que se actualice esa tarifa. ¿Por qué? Porque los precios incrementan, la inflación tiene cierto efecto y pues la tarifa también tendría que actualizarse. Sí, ser acorde. Ser acorde a, es correcto. Seguimos hablando de los del RIF. ¿Qué pasa con las operaciones con público en general? Si yo realizo operaciones con público en general y si hago operaciones cuyo importe es inferior a 250 pesos y si el cliente no me solicita nada, yo no tengo la obligación de expedirle ningún comprobante. Insisto, este monto de los 250 es para los del RIF, porque a través de reglas de resolución miscelánea te dice, sí, de las ventas de público en general, pero del resto de los contribuyentes, los cuales no son el RIF. Entonces, hay que tener presente esta situación. Es bueno para muchas pequeños contribuyentes, no hablo de régimen, hablo de contribuyentes que realmente son pequeños RIF, donde sus operaciones no rebasan de esta cantidad y que no tengan que estar emitiendo un comprobante, y más cuando el cliente no te lo solicita. Si el cliente llega y te solicite, por cualquier monto le tienes que dar un comprobante con público en general, inclusive si te pide factura. Es correcto. Y pues esta reforma también al artículo 112 le da un soporte jurídico al RIF. ¿Por qué? Porque existían muchos actos de fiscalización, principalmente de las entidades federativas, en los cuales, aun y cuando en resolución miscelánea les permitieran expedir este comprobante hasta cierto monto, ellos de todos modos sancionaban. Se brincaban esa facilidad. Y ahora que ya está en ley, pues yo creo que tiene mayor soporte. Así es. Y luego, bueno, los erogaciones por concepto de compras e inversiones, nos decían que podíamos realizarlo, o más bien, podemos hacerlo en efectivo hasta 2,000 pesos. Aumentan esa cantidad de 2,000 a 5,000 pesos. Compras e inversiones. Vuelven otra vez a brincarse los gastos, ¿no? Dice los gastos. Se les olvidó. O sea, yo considero que la autoridad está aplicando el mismo criterio, sin embargo, textualmente en la ley dice compras e inversiones. Ahora, también algo que adicionaron y que no venía en el año anterior y que creo que era necesario para aclarar es de que la forma de pago para compras e inversiones, que lo puede hacer con transferencia electrónica de fondos o con cheque nominativo a cuenta del contribuyente, de la cuenta del contribuyente. ¿Por qué? Porque antes nomás decía cheque y transferencia no lo contemplaba. Entonces, pues el hecho de que a mí me dieran un cheque y yo lo endosaba, pues yo pagué con cheque, aunque no fuera un cheque nominativo y aunque no fuera un cheque de la misma cuenta del contribuyente. Así es, o si yo realizaba un pago con transferencia en estricto sentido, antes de que sacaran la regla de resolución miscelánea, no iba a ser deducible. Así es. Lo que sí, en el mismo artículo 112 de ISR nos dice, oye, ¿y qué pasa con el pago de combustible? Y ahí nos dice, mira, no importa que la erogación por la adquisición de combustible no exceda de 5,000 pesos, tú lo tienes que hacer con los medios electrónicos. Por eso ahí en la imagen representamos el billete tachado, el efectivo, de que no lo puedes realizar con efectivo, sino que tienes que hacerlo a través de medios electrónicos. Cuando salió esta disposición dijimos, bueno, habrá que ver cómo queda la regla de resolución miscelánea. Y precisamente la regla 3.13.2 de la resolución miscelánea para 2016, y que ya venía también en el 2015, nos dice que si eres RIF, tú puedes hacer erogaciones en efectivo, siempre por adquisición de combustible, siempre y cuando el monto no exceda de los 2,000 pesos. Puede ser igual o inferior a 2,000 pesos. Algo bueno para los RIF, para que puedan seguir haciendo su consumo de combustible en efectivo. Así es, nada más tomar en cuenta que esta es una facilidad que viene en reglas de miscelánea y de que en cualquier momento la autoridad nos puede cambiar la jugada para estar al pendiente de ello. Sí, pues yo considero que para mí mejor la hubieran dejado en ley, así como lo hicieron las anteriores, y pues ya teníamos una mayor certeza de que ahí lo íbamos a tener yo considero un buen tiempo, ¿no? Porque la resolución miscelánea nos la pueden cambiar de un mes a otro, se modifica la regla, la derogan y pues ya no la tenemos. Posteriormente viene qué sucede o cuáles son los motivos para abandonar el RIF. Uno de los motivos para abandonar el RIF es que omitas la presentación de las declaraciones, ya sea de manera consecutiva o no consecutiva. Si tú no presentas las declaraciones 3 de manera no consecutiva durante un plazo de 6 años, considerando ese plazo de 6 años desde la primera vez que dejaste de incumplir, abandonas el régimen. Es una de las maneras de tener la obligación
a ti como RIF de estar presentando tus declaraciones en tiempo. Y por otro, ¿qué sucede, Edgar, cuando yo ya soy RIF? Llevo 3 años tributando en el RIF y tú estás interesado en comprarme mi negocio y yo te lo vendo. Anteriormente, ¿qué sucedía y ahora qué sucede con esta disposición? Bueno, anteriormente me establecía que si yo te lo adquiría, yo ya no podía ser RIF. Te decía, ok, tú adquieres la negociación, está muy bien, pero tú ya no puedes ser RIF, ya no puedes obtener ese beneficio. Ahora sufrió un cambio, te dicen, ok, adquiere la negociación, nada más que tú vas a poder tributarle como RIF el plazo que le faltó a la persona que se lo adquirió. En el ejemplo que yo te pongo, si yo ya llevaba 3 años como RIF, tú como quien dice entrarías en el cuarto y con todas las disposiciones que apliquen para ese cuarto ejercicio. Así es, con las reducciones y con todas las obligaciones fiscales de a partir del cuarto ejercicio. Miren, en la práctica se ha dado mucho esta situación de que aunque realmente ha sido una negociación, pues hemos visto que muchas personas están como RIF y empiezan desde el primer año y argumentan que pues a mí no me vendió nada. Simplemente él se quitó, yo me puse y es la misma actividad, sobre todo en aquellos centros comerciales o plazas que se vende el mismo producto. Aquí, por ejemplo, el centro joyero, pues el que se quite de un módulo, pues el que llegue también va a llegar a vender joyas, porque es lo único que venden ahí. Entonces no puedes decir que, o difícilmente la autoridad te va a poder comprobar esa situación. Pero bueno, ahí está la disposición fiscal y el deber ser es el que está plasmado ahí. Ahora, ¿por qué le llamamos micro-RIF? Precisamente porque ya a través de decretos nos dieron ciertas facilidades para no pagar el IVA y el IEPS con operaciones de público en general. Pero la Ley de Ingresos de la Federación, en el artículo 23, viene a decir, oye, pues en la misma Ley de Ingresos te digo que hay un beneficio del porcentaje de reducción de IVA y de IEPS con ventas de público en general que va desde un 100% hasta un 10%, dependiendo del número de años que vayas tributando en el RIF. Pero tú que eres RIF y que no hayas obtenido ingresos mayores a 300,000 pesos en el ejercicio anterior, tú sígueme aplicando el porcentaje del 100% cuando determines el IVA o el IEPS por operaciones de público en general. Oye, ¿y qué pasa con el ISR? No, el artículo 23 de la Ley de Ingresos nos habla de público en general, RIF, beneficio en cuanto a IVA y en cuanto a IEPS. ISR, pues ya en este primer ejercicio muchos RIF ya empezarán a pagar su 10% de impuestos que le correspondan. Que aquí podemos decir que pueden englobar a lo mejor muchos rubros de negocios, pero la gran mayoría pues es con cariño a las tienditas. Sí, la verdad que sí. Ahora, habrá contribuyentes que digan, oye, pues yo voy iniciando y yo considero que no voy a rebasar de esos 300,000 pesos. Misma operación que ya hemos aplicado para otro tipo de cuestiones donde dices, bueno, ¿cuál fue el monto de tus ingresos? El número de días que transcurrieron, divídelos y lo multiplicas por 365. Si el resultado rebasa la cantidad de 2 millones de pesos, de 300,000 pesos en este caso, pues entonces tú ya no te puedes aplicar este beneficio. Y el otro que es el RIF, que le prestan servicios a las paraestatales, que bueno, se puede dar muchos supuestos. Uno de ellos pudiera ser que vendan comida a los empleados en ciertas zonas y demás, y pues esa persona, para efectos de que pueda estar cumpliendo con obligaciones y demás, la paraestatal lo podrá inscribir, le podrá efectuar la retención que corresponda de acuerdo con reglas de carácter general. Vamos a avanzar un poquito con lo que se refiere al IEPS para poder continuar, y sobre todo lo que respecta al desglose de impuestos o no. Sufrió un cambio en cuanto a combustibles. Estábamos disque felices porque el precio internacional de la gasolina podía ser mayor, pero bueno, el gobierno, para no fallarle, pues consideró que debía de conservar unas cuotas en lugar de unas tasas. Y como esas cuotas son fijas, pues no importa si el precio sube o el precio baja, esa cuota se mantiene. Lo que sí consideraron es que existiera un precio mínimo y un precio máximo de la gasolina, 13.18 y 13.98, no recuerdo, ahorita vemos la tablita. Quiere decir que si aumenta el precio internacional de la gasolina, pues lo más que puede aumentar para nosotros es a 13.98 ya el precio final. Si disminuye mucho, lo más que puede disminuir para nosotros el precio final, 13.18. Entonces, pues de poco sirvió realmente esa disposición o esa medida de que va a ser conforme a los precios internacionales, porque muchos de los productos que contempla la ley del IEPS, pues es exagerada la cantidad de IEPS que se paga.
No se diga el caso de bebidas alcohólicas, por ejemplo, en el caso que hay 53%, cigarros, que terminas pagando, si tu cajetilla cuesta 45 pesos, hicimos un ejercicio, tú terminas pagando 12 pesos el costo del producto y el resto son impuestos. La mayoría de IEPS e IVA una pequeña parte, bueno, una parte, el 16%, pero la mayor parte se va desde tasas de 160%, cuotas de 35 centavos por cigarro, y bueno, finalmente terminas pagando un mundo, ¿no? En el caso de combustibles, antes el artículo 2, fracción 1, inciso D, nos hablaba de gasolina, y después nos remitía al artículo 2A, fracción 1 y 2, que ya venían unas cuotas. La primera era una tasa y los siguientes dos eran unas cuotas. ¿Cómo queda para este ejercicio 2016? Nos habla de combustibles automotrices. El año pasado nos decía de gasolina magna, premium, diésel y demás. Ahora no, ahora nos dice gasolina menor a 92 octanos, que precisamente es la magna. Mayor a 90 o igual a 92 octanos, que es la premium, el diésel y los combustibles no fósiles, que es el etanol. Así fue como quedó, y ustedes observarán la primera columna de las cuotas y dice 4.16, 3.52, 4.58 y 3.52. Son cuotas fijas. Lo que vienen a hacer esta cuota fija la están aumentando, disminuyendo para ajustarnos al precio final. Aquí les tenemos un ejemplo. Tenemos el combustible. El costo del combustible son 7 pesos con 22 centavos. Y tenemos las siguientes cuotas que son de IEPS. 3.69, 36.68, 10.81, subtotal 11.39. Y tenemos un IVA de 1.7647. Total del precio del público son 13.16. ¿Qué pasa si aumenta el precio o qué pasa si baja? Aquí tenemos dos columnas. Si aumenta el precio de la gasolina, lo más que puede aumentar el precio al público en general son 13.98. ¿Dónde estuvo el ajuste? Si se fijan, estas cuotas se mantienen. El IVA sí va en relación a lo que viene siendo pues la tasa, pero el ajuste está en esta cuota. De 3.69 baja a 0.9590. Pero finalmente el precio de nosotros como público sigue siendo 13.98. ¿Qué pasaría si el precio internacional, en lugar de estar en 7 pesos, bajara a 3.55? Pues entonces la cuota aumenta a 7.36. Se mantienen las otras dos cuotas. El IVA pues va en relación al precio. Y finalmente tenemos una cuota de 13.16. Entonces, pues realmente los cambios y que la reforma energética y demás, yo creo que aquí es donde realmente se hubiera notado un cambio, un beneficio para nosotros como consumidores de combustible. Pero bueno, así fue como quedó. En el primer caso, el 82% son impuestos. En el segundo caso, el 31%. Y en el tercer y último caso, 270% se pagan de impuestos. Y este era el acuerdo que publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 24 de diciembre, donde nos dicen, mira, va a haber un precio máximo y un precio mínimo de combustible. Por eso es que la gasolina puede ser, si es la magna, que es la menor a 92 octanos, de 13.98 el máximo y el mínimo de 13.16. Entre eso es lo que va a estar oscilando el precio de la gasolina. Entonces, si esperábamos algún día decir, es que ya nos puede costar, de acuerdo a los precios internacionales, 8 pesos, sí, está bien el precio, pero no te olvides que existe el IEPS y que existe el IVA. Y ahí vamos a llegar a este precio como tal. Sí, lo mínimo que vamos a pagar, 13.16. Las cantidades que se señalan en este inciso que corresponde a las cuotas se van a actualizar cada año y van a entrar con vigencia el 1 de enero. Entonces, pues vamos a estar teniendo nosotros precios para la gasolina de acuerdo a las tasas y cuotas que estén publicando. ¿Qué pasa con los que vendan gasolina y diésel? Tienen que hacer un aviso de actualización de obligaciones, o si te inscribes, tienes que manifestar la actividad de venta final a público en general en territorio nacional de gasolinas y diésel, tal cual. Así debe de venir ya en el catálogo, y esto es para que tú puedas cumplir con demás requisitos, entre ellos el acreditamiento, que más adelante por ahí tocaremos el tema. Y algunas declaraciones informativas. También. De hecho, cuando se publicaron el artículo 2A de la ley del IEPS, eran unas cuotas que iban a estar de manera temporal. Pero no, hombre, no se fueron, y además de ello, pues las van a actualizar. Viene siendo la primera fracción, que es de gasolina magna, la segunda de premium y la tercera de diésel.
se van a actualizar de manera anual, y estos son los que yo he comentado en algunos otros cursos, de que nos emiten el comprobante y nos desglosan este impuesto, y lo sacamos porque al momento que dividimos el precio entre los litros y demás, sacamos la cuota de 36.68. Y la misma disposición en el artículo 2A de la ley del IEPS nos dice que no tienes que hacerlo de manera expresa y por separado. Y también ahí mismo nos dice, oye, estas cuotas no van a considerarse para efectos de la ley del IVA. Por eso es que no nos cuadra nuestro subtotal con el IVA en las facturas de gasolina. Pero bueno, en el caso de alimentos no básicos, si tú te dedicas a exportar estos alimentos no básicos, pues se le va a aplicar la tasa del 0%. En exportación va a ser la tasa del 0% y pues vas a tener los mismos efectos legales para el acreditamiento si eres grabado a la tasa del 0, pero pues tienes ciertos derechos, entre ellos que puede resultar un saldo a favor y que posteriormente puedes ya aplicar en compensación universal. Exacto, principalmente creo que tendiendo a buscar el tener precios competitivos de manera internacional. Así es. Bueno, en exportación pues ya hemos visto que también inclusive para el IVA ha sido de esa manera, ¿no? Derecho al acreditamiento del IEPS por ciertos bienes. Es muy o sea, no sé si han visto ustedes que van a hacer una compra y tu producto pues que te vendieron tiene IEPS. Pues sí, pero como tú no eres contribuyente del IEPS, pues no tienes derecho al acreditamiento y tampoco te lo tienen que desglosar. ¿Por qué? Porque uno de los requisitos para el acreditamiento es que esté desglosado. Si no está desglosado el IEPS, pues entonces no cumplías con ese requisito. Entonces, el acreditamiento sí procede, pero por la adquisición de siguientes bienes, y que son los incisos que están arriba, son los productos que están abajo: bebidas alcohólicas, bebidas energetizantes, bebidas saborizadas, plaguicidas, alimentos no básicos, y el que tengo señalado en rojo como inciso D es el de gasolina, que aplica a partir de 2016. Además, en la importación de tabacos, de puros, y de combustibles fósiles. Así es como lo establece la misma disposición. Ahora, otro de los requisitos para el acreditamiento del IEPS es que no modifiques su estado, forma o composición, salvo los siguientes bienes: bebidas alcohólicas a granel, concentrados, polvos y jarabes y demás para preparar bebidas saborizadas, y también los bienes a que se refieren el artículo 2, fracción 1, que son gasolina, combustibles no fósiles, plaguicidas y botanas o alimentos no básicos. Este era el que les comentaba. Oye, ¿tú te dedicas a la exportación? Sí. ¿Tus ingresos provienen al menos el 90% de la exportación? Muy bien, vas a tener un saldo a favor. ¿Qué vas a hacer con ese saldo a favor? Te vamos a permitir que lo compenses contra otros impuestos que tengas a tu cargo. Entra el IEPS a la compensación universal. Si tienen oportunidad, ingresen a la página del SAT, váyanse al rubro de compensaciones, y si no han actualizado todavía la página, pues se van a encontrar que el IEPS solamente se puede compensar contra el propio IEPS. Y ahora pues ya nos va a permitir compensar, pero solamente cuando tú seas exportador. Exactamente, que cumplas estos requisitos, seas exportador y que dichas exportaciones representen por lo menos el 90%. Así es, mismo tratamiento para los del RIF. Ahora, recordemos que cuando salió por primera vez el RIF, se modificó ley de renta, se modificó ley de IVA, se modificó ley de IEPS. Cuando se modifica la ley de IEPS, empezamos a leer lo correspondiente al RIF y luego nos decía: no estarás obligado a cumplir con las obligaciones del artículo 19. Y la obligación del artículo 19 son todas las declaraciones informativas y también emitir comprobantes y demás, pero no nos remitía precisamente a las informativas del artículo 19, que a excepción de los importadores o productores de tabacos labrados. Entonces, con estas disposiciones, con estos cambios para 2016, ¿qué va a suceder con los RIF? Sí tienes la obligación de presentar la declaración informativa del multi-IEPS cuando eres productor o importador de tabacos labrados, y eso ya lo tienes desde el 2014. Si eres fabricante, productor o envasador de alcohol, alcohol desnaturalizado, mieles incristalizables o bebidas alcohólicas, a partir del 2016. Y por último, si eres productor, envasador o importador de bebidas alcohólicas, también tienes la obligación de presentar esta declaración. ¿Cómo vas a presentar esta declaración? De manera bimestral. ¿Y por qué les ponemos esta observación? Porque cuando empiecen a detonar las multas, pues vamos a darnos cuenta de cuánto es la cantidad, que ahorita lo veremos. La infracción la contempla el artículo 81 del Código Fiscal de la Federación,
y nos hace referencia al artículo 19 de la ley del IEPS, que precisamente es la declaración de tabacos labrados y la de productor, fabricante o envasador de alcohol, alcohol desnaturalizado, mieles incristalizables y bebidas alcohólicas. ¿Cuál es la sanción? Pues la multa mínima son 58,000 pesos y asciende hasta 175,000 pesos. Por cada declaración. Es correcto. De hecho, yo me he dado cuenta que muchas de las empresas que están obligados a cumplir con las declaraciones informativas de IEPS van en ceros. Inclusive cuando solicitaban autorizaciones para el padrón de contribuyentes de bebidas alcohólicas y tú veías cómo estaba la declaración y estaba presentada totalmente en cero. Creo que ahí la autoridad le ha faltado fiscalizar ese punto y cuando lo haga, pues aguas, porque sí es bastante elevada la multa. Con el desglose del IEPS, el artículo 19 de la ley del IEPS te dice, vas a emitir el comprobante, pero no desgloses el IEPS, salvo que sea uno de los productos que a continuación se enlistan. Bebidas alcohólicas, gasolina, bebidas energetizantes, bebidas saborizadas, plaguicidas y alimentos no básicos. ¿Cuál es el requisito? Que la persona que adquiere el producto también sea contribuyente del IEPS y así lo solicite. ¿Por qué? Porque me interesa que venga así porque lo voy a acreditar. Si yo voy a comprar una botella de tequila a cualquier tienda, a mí no me van a dar esa botella con el IEPS desglosado, porque yo no soy un contribuyente del IEPS. Sin embargo, si soy contribuyente del IEPS y lo solicito, pues me tienen que dar esa factura con el IEPS desglosado. No me piden que yo les muestre nada para comprobarlo, simplemente yo soy contribuyente del IEPS y simplemente te lo solicito, es todo. De hecho, en ciertos supermercados donde te dan el ticket para que tú hagas la factura, ahí está una opción donde te dicen eres contribuyente del IEPS para que tú lo marques o no. No te preguntan, ellos no tienen ningún problema si te lo desglosan o no. Finalmente, en su caso, quien tendría el problema serías tú, que tengas un impuesto desglosado cuando no debería de ser y eso pudiera repercutir en la no deducibilidad y por lo tanto el no acreditamiento. Hay informativas trimestrales donde vas a declarar a tus principales clientes y proveedores del trimestre y van a ser presentados precisamente en abril, julio, octubre y enero. O sea, el trimestre enero-marzo en abril. El trimestre de abril, junio, en julio y así de manera sucesiva. En el caso de vinos de mesa te pide que sean o pueden ser son de manera semestral. Deben ser de manera semestral. Es el anexo 1 del multi-IEPS. Y volvemos a manifestar cuáles son este tipo de productos que son bebidas alcohólicas, alcohol, cigarros, gasolina, bebidas energetizantes, bebidas saborizadas, combustibles fósiles, plaguicidas y alimentos no básicos. Serían esos. La multa por no presentar esta declaración, pues en el artículo 81 del código se contempla la infracción y en el artículo 82 la sanción, que son de 58,000 a 175,000 pesos. También muy elevada. También hay que presentar una informativa de precio, enajenación, valor y volumen de los productos que mencionamos en la parte inferior, que son bebidas alcohólicas, gasolina, bebidas energetizantes y combustibles no fósiles. Hay que recordar que estos formularios, pues la verdad que en muchos de los casos te pide bastante información. Simplemente si una tiendita tuviera que presentar las declaraciones informativas del multi-IEPS, yo creo que la mayoría de los contadores no los tuviéramos como clientes, porque es bastante el trabajo que se haría por todos los productos que tienen que registrar, porque tienes que llevar un registro por tipo de producto, tipo de envoltura, por el gramaje que tiene cada producto. Entonces, oye, pues yo vendo sabritas y cada paquete pues, son diferentes, entonces agrúpamelos por ese tipo de gramaje que tienen. Además, si todos son del mismo tipo, si vienen en bolsas, si vienen en, ya ves que algunos venden como en tubos y demás, ¿no? Entonces, es una información pero bastante, y yo creo que sí hay que tener en cuenta al momento de cotizar los honorarios. La multa por no presentar esta informativa va de 8,750 a 14,570 pesos. Y ahora, viendo la nueva disposición para efectos de las gasolineras y que van a emitir comprobantes y que sí tienen que desglosar el impuesto, pues tiene que considerar que son contribuyentes del IEPS, no nada más es para Pemex, ellos también lo son. ¿Por qué? Porque el artículo 2, fracción 1, inciso D, así lo establece. Entonces, tienen que tomar en cuenta ellos que al momento de que emitan el comprobante, sí pueden desglosar este IEPS, solamente el de este artículo y esta fracción. Más adelante tengo ahí un ejemplo, pensé que era la lámina siguiente.
¿Qué pasa con motivo de las solicitudes de devolución? Oye, autoridad, ¿te interesa saber que el contribuyente que te está solicitando la devolución te puede comprobar el origen? Pues haz de facultades de comprobación única y exclusivamente para verificar la procedencia de ese saldo a favor. Entonces, el artículo 22D que se agrega precisamente contempla de que la autoridad pues va a hacer el ejercicio de facultades de comprobación para efectos de que para que pueda asegurarse de que ese saldo a favor existe. Así es. Se supone que nada más es para esta razón, más sin embargo, si detectan algo adicional o si simplemente ellos ven la improcedencia de dicha devolución, pues ¿qué va a ocurrir? De que simplemente van a trasladar este asunto al área correspondiente, posiblemente para iniciar una facultad de comprobación. Sí, efectivamente, o sea, no sabemos qué tanto vayan a explotar esa información y decir, ok, no te autoricé el saldo a favor y ahí se acabó. Se supone que así es como está la redacción, pero lo interesante va a ser cuando digan, pues sí, yo no voy a hacer nada porque yo soy del área de devoluciones y compensaciones, pero pues una de las acciones del SAT es, ¿sabes qué? Pásale esa información al área de vigilancia profunda en servicios, pásale esa al personal de auditoría de visitas y bueno, ya habrán ahí lo que corresponda. ¿Qué es lo que sucederá? Pues que ellos tienen un plazo máximo de 90 días para efectuar esa revisión. Pero si requieren información a un tercero para verificar las compulsas que hacen, el plazo aumenta a 180 días. Y ya la segunda fracción específicamente nos dice que solamente es para determinar si existe o no el saldo a favor y que no te van a fincar ningún crédito. Esperemos que, bueno, ellos no lo van a hacer, pero si le pasan la información a la tercera persona, a quien corresponda, pues es ahí donde tendríamos el problema. Esta era la lámina que les comentaba. Este es un comprobante, se puede decir, por concepto de combustible, pero el que nosotros tenemos que únicamente que desglosar en el comprobante es el del artículo 2, fracción 1, inciso D. El que ven ahí señalado con color rojo y la flecha amarilla ahí que pusimos. ¿Por qué? Porque así lo establece la disposición. Las otras dos cuotas que pertenecen al artículo 2A y al artículo 2, fracción 1, inciso H, no se desglosan. Entonces, mi comprobante puede venir con estos 7 pesos, estos 7 pesos más estos .36 y este .10. Esto sí puede venir desglosado, el IVA viene desglosado y ya mi precio al público en general. Sobre todo verifiquen el XML porque estamos muy acostumbrados a ver el PDF y no muchas de las veces, sobre todo en combustibles, no representa lo que debería de ser, o sea, no es una representación impresa. Y hay que recordar que el elemento válido es el XML, no el PDF como tal. ¿Me ayudas con esto? Bueno, aquí nos establece el procedimiento que se deberá de observar para hacer público el resultado de la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales. Y pues podemos decir que en cierta forma es una pequeña trampita que nos está poniendo el SAT, ya que al nosotros realizar lo que es la consulta, nos hace una pregunta, nos dice que si deseamos hacer pública dicha opinión, y pareciera que si no le damos a aceptar, no nos va a permitir avanzar, pero no es así. Ustedes pueden optar por no hacerlo pública, simplemente no lo marcan y le dan continuar. Y pues ya podrán acceder a lo que es la opinión del cumplimiento y pues el SAT no podrá hacer pública dicha información. Sí, efectivamente lo que comentas es cierto, o sea, parece como si no pudieras avanzar. Si no lo quieren hacer público, nomás denle continuar y pueden avanzar. Pero bueno, poco a poco la autoridad ha estado presionando por un lado o por otro. El hecho de que hagan pública la opinión de cumplimiento, pues ya el mismo contribuyente que va a contratar contigo y demás, pues puede ser uno de los motivos. Recordemos que este 32D es para el sector gobierno, que las entidades en sí, el sector gobierno no contrata con particulares si no se encuentran al corriente con sus obligaciones fiscales. Que precisamente es esta lámina, que no contrates adquisiciones cuando estén créditos fiscales firmes, cuando no lo hayas garantizado o no estén pagados, cuando no te encuentres inscrito ante el RFC o cuando te encuentres omiso en algunas de las declaraciones o que no hayas presentado la del 76A, que es la de situación fiscal. Partes relacionadas. Partes relacionadas. Es la de partes relacionadas. 76A de la ley de ISR. Y luego, para seguir con estas malas noticias, con todas las acciones que está haciendo la autoridad,
pues yo creo que sí está obligando de una u otra manera a que nuestro contribuyente se regularice. ¿Por qué? Porque estamos nosotros ahorita muy acostumbrados a que presentamos declaraciones en ceros y pues mi opinión de cumplimiento sale positiva. Entonces dice la autoridad, ok, te voy a emitir una opinión de cumplimiento negativa si me presentas declaraciones en ceros. Y al hablar en ceros se refiere a que eso manifiestes en el campo de los ingresos nominales del periodo, así es, porque puede ser en ceros derivado de todas las aplicaciones que se hicieron, que no hay coeficiente de utilidad y demás. Pero ¿qué sucede si tu declaración es en cero y resulta que sí existen CFDI emitidos? Es ahí donde la autoridad te dice, ok, mira, persona moral de título 2, yo te voy a emitir tu opinión de cumplimiento negativa. ¿Por qué? Porque no coincide una cosa con otra. ¿Cómo es posible que si emitiste un comprobante, pues ya te encuentras en el supuesto de acumulación? Exactamente. Exime a los capítulos 7 y 8 que son en base a flujo de efectivo. Sí los exime en este supuesto, en esta primera parte, pero en la segunda, la verdad es que yo no sé qué quisieron hacer, pero bueno. Si son personas físicas y morales que tributas conforme al capítulo 7 y 8, dice: presentas más de 2 declaraciones consecutivas manifestando cero en total de ingresos o egresos y emitiste CFDI durante los mismos meses, entonces también se emite la opinión de cumplimiento negativa. Yo no estoy de acuerdo. Nada en este sentido. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer un agape que facturé en el mes de enero y a mí me pagaron hasta el mes de junio. Entonces mis declaraciones van totalmente en cero. ¿Por qué entonces, autoridad, me estás emitiendo una opinión negativa? ¿Qué va a suceder esto? Oye, no estoy de acuerdo con la opinión negativa, te presento una aclaración para decirte el por qué motivo no, y entonces ya otra vez me vuelven a actualizar la opinión a positiva. Sí, pero aquí el problema es que va a quedar actualizada por un cierto periodo, se corren otra vez los procesos internos en la base de datos del SAT y posteriormente, posiblemente, te la vuelvan a cambiar negativa. Es correcto. ¿Por qué? Porque, bueno, el proceso que marca aquí es que ingresas un caso de aclaración, la administración desconcentrada de recaudación recibe la solicitud de declaración y dice que va a resolver en un plazo de 3 días. Está bien, bueno, ni siquiera eso lo veo bien, porque muchas de las veces ya tienes todos los requisitos para recibir algún estímulo, para recibir alguna ayuda, sobre todo el sector primario, y que dicen, oye, uno de los requisitos, opinión de cumplimiento. Yo les voy a llevar esta opinión de cumplimiento, va a decir negativa, y luego me van a decir, levanta tu aclaración. En lo que hicieron el levantamiento de la aclaración y lo que te contestó, ya se te pudo haber vencido el plazo. Así es, y más de que te dice el plazo máximo es de 3 días, pero 3 días hábiles de cuando les llega a ellos. Ese es otro de los puntos. Tú la levantaste. Ese es otro de los puntos. Pero bueno, finalmente creo que la autoridad se está excediendo en este punto con este tipo de contribuyentes. Con personas morales todavía le daría un poco más la razón, porque sí se ha dado el caso que muchas personas morales emitiendo CFDI y todas sus declaraciones en ingresos nominales 0, 0, 0 y así se la llevan, ¿no? Fíjense esto nomás lo hemos visto, o lo he visto yo con el Seguro Social, se puede decir. Porque el Seguro Social sí te manda una propuesta, una emisión mensual anticipada, una emisión bimestral para el caso de Infonavit, donde te decían, mira, pues debes esto, ya tengo yo todos los elementos. Pero aquí el SAT se está colgando precisamente de que has presentado declaraciones en ceros y sí has emitido comprobantes fiscales. Entonces el SAT te va a mandar una propuesta a través de esas cartitas donde dice, oye, pues tu propuesta de pago es esta. ¿Por qué? Porque en base a lo que yo tengo de cruces de información, tus ingresos declarados y tus comprobantes emitidos y tus declaraciones en cero, pues no es correcto. Lo correcto es lo que yo te estoy mandando en esta propuesta de pago. Entonces hay que tener en cuenta esta situación para regularizar a nuestros contribuyentes y sobre todo pues que estén al pendiente de este tipo de cartas invitación. Y sobre todo, no propiamente hay que pagar lo que nos establece esa carta de invitación, hay que pagar lo que realmente corresponda. Porque muchas de las veces lo que se paga en esa carta de invitación, la única manera de recuperarlo puede ser vía compensación. Entonces, hay que tener en cuenta ese supuesto. No estoy asegurando o afirmando que realmente así lo sea, pero pues muy seguramente también así aplicarán ese mismo criterio. ¿Qué pasa con las revisiones secuenciales? Pues una causal más para que no se respete la revisión, pues es cuando no presentas la declaración de operaciones relevantes
operaciones relevantes y preocupantes que establece el artículo 31A del Código Fiscal de la Federación. Hay que estar también al corriente con esta declaración para efectos de que presentaste dictamen fiscal, pues que respeten el orden secuencial. Adelante. Bueno, aquí también algo que incluimos es las modificaciones en el reglamento interior del SAT. En sí, el SAT sufrió una nueva reestructuración. Primeramente, hubo cambio en sus nombres. Esto es un dato que podemos decir en cierta forma importante, principalmente si vamos a presentar algún tipo de promoción, llámese alguna devolución, algún trámite que sea todavía en papel, algún recurso, etcétera. Es importante que lo nombremos por sus nuevos nombres. Ahora se llaman unidades administrativas desconcentradas, en lugar de lo que antes eran administraciones locales. Sí, sobre todo para ciertos promoción de recursos, para la presentación de ciertos avisos escritos, pues que vaya dirigido a la administración desconcentrada que corresponda. Así es. Y pues aquí vemos el ejemplo de cómo quedaron. Ahora, por ejemplo, en Baja California hay Baja California 1, Baja California 2 y Baja California 3. Que antes eran que... Antes era Tijuana, Mexicali y Ensenada. Así las nombraban, pues. Entonces ahora tu escrito de devolución que presentabas, por ejemplo, y que ponías dirigido a la Administración General de Auditoría Fiscal y luego Administración Local de Auditoría Fiscal Federal de Tijuana, ahora va a ser Administración Desconcentrada de Baja California 1. Y así es como estaría, ¿no? Que a lo mejor, mientras nos acostumbramos, puede que se nos complique un poquito. Así es. Aquí en Jalisco, por ejemplo, tenemos 5. Es correcto. Este también. Otro cambio que hubo fue en el rubro de Administración General de Grandes Contribuyentes, ya que se ha venido modificando qué sujetos se consideran como un grande contribuyente. Hace algún tiempo se consideraba que si tus ingresos eran superiores a 500 millones, ya eras grande contribuyente. Después se actualizó 600 y fracción, y más sin embargo ahora sufrió un cambio más radical. Ahora son 1.250 millones para considerarte como tal, como un grande contribuyente. Perfecto, pues ya se actualiza esa cantidad y para todos los efectos que correspondan. Sobre todo si estabas tú como grande contribuyente clasificado y si derivado de esta modificación ya el ingreso es mayor, para que solicites que modifiquen el código que el SAT maneja para efectos de que no te establezcan las obligaciones de grandes contribuyentes, o entre ellas la de presentar avisos ante ciertas administraciones general de grandes contribuyentes, que ya lo hagas ante la administración desconcentrada que corresponde. Así es, que en este rubro los grandes contribuyentes pues es un órgano ya más centralizado, que es en el DF. Hay que recordar que si por este motivo de los ingresos ya dejaron de ser grande contribuyente, todavía en el ejercicio posterior a cuando no obtuvieron el monto señalado, todavía tributan como grande. Uno más, o sea, es tributar un ejercicio más. Bien, y bueno, ¿qué sucede cuando en la página del SAT te publican, no porque seas un emisor de operaciones simuladas o de facturas que son operaciones simuladas, sino que eres como un incumplido, es porque estás no localizado, porque tienes algún crédito firme? Pues sí, te van a publicar cuando ya hayas regularizado tu situación fiscal, pues puedes establecer un contacto con la autoridad a través de una aclaración para que actualicen ese estatus y te quiten de ese rubro, ¿no? De esa lista. Bueno, aquí se establece ahora los días inhábiles, algo también nuevo. Se establece un segundo periodo para el ejercicio 2015, en el cual se comprendieron los días del 21 al 31 de diciembre, y también se establece que el día 22 al 23 de marzo del 2016 serían días inhábiles, lo que comúnmente conocemos que es en Semana Santa. También nos establece otro primer periodo de vacaciones, que serían los días del 18 al 29 de julio del 2016. Esto es algo novedoso. Anteriormente, si ustedes no mal recuerdan, desde el ejercicio 2006 y hasta la fecha, no existía un periodo vacacional salvo en el mes de diciembre. Ahora sí ya va a existir un periodo ya predeterminado, en el cual pues no van a estar funcionando como tal el SAT. Otra vez como en diciembre, nada más guardias, yo creo que para firma electrónica y alguno que otro trámite. Algo similar como lo que hace el Poder Judicial de la Federación, que tiene sus periodos vacacionales en diciembre y en julio.
Exactamente. Y pues también nos mencionan que el 24 y 25 de marzo del 2016 serían días inhábiles. Esos son los que van a estarse modificando conforme a Semana Santa. Sí, es el jueves y viernes santo de Fíjate, van a tener 22, 23, 24 y 25 de marzo que corresponden a Semana Santa. Solamente va a ser el lunes van a trabajar, ok. Esta disposición, esta regla también está muy bien. ¿Por qué? Porque habla de los centros cambiarios y de los transmisores dispersores de dinero. Ellos han tenido problema con las instituciones financieras porque no les aperturan cuentas bancarias y bueno. O se las cancelan, ya una vez que las tienen y demás. Y bueno, finalmente para que no tengan este tipo de problema, la autoridad a través de esta regla les dice: oye, eres centro cambiario, transmisor, dispersor de dinero, sí. Y como eres persona moral, no te preocupes. Abre la cuenta a nombre de uno de los socios o del representante legal. Esa cuenta tiene que abstenerse el representante o el socio de usarla personalmente. O sea, va a ser para fines de la sociedad nada más. Debe existir un contrato de mandato y que el centro cambiario transmisor dispersor de dinero cuente con un registro vigente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y por último, hay que llevar esa contabilidad identificando los movimientos que se realizan en esa cuenta. Otro de los puntos es de la firma electrónica portable. Pues ponemos ahí una imagen de un celular porque es como funcionaría. En lugar de yo tener mis archivos, que son el del certificado y la llave, pues entonces ahora hago el trámite de e-firma portable y lo que va a suceder es que puedo accesar a ciertos servicios del SAT y me van a dar como una especie de clave dinámica. Algo similar como cuando nos metemos al portal bancario y que en cierto punto tenemos que utilizar el NetKey o el token para efectos de poder ingresar. Esa clave dura 60 segundos, tiempo suficiente para que tú la digites y que puedas avanzar. Y es única, solamente es para ese ingreso o para esa consulta que realizaste. Vuelves a ingresar y te va a dar otra clave dinámica. Hay aviso, como quien dice, de registro o de restablecimiento de esta función o de este servicio, y lo vas a hacer a través de la ficha 190 del Código Fiscal de la Federación, que se llama solicitud de registro como usuario de e-firma portable. Alguien nos preguntó esta lámina también: oye, ¿eres asalariado y tuviste saldo a favor en tu declaración anual? Más bien, ¿eres persona física y tuviste saldo a favor en tu declaración anual? Pues resulta que puede considerarse dentro del programa de devoluciones automáticas, pero tienes que cuidar que tienes que utilizar la FIEL o la e-firma portable cuando el saldo a favor sea igual o mayor a 10,000 pesos. Y creo que esta es la última lámina. No, faltan otras dos. ¿Pones adelante? Ok, aquí nos habla del cambio de domicilio por internet. Pues nos establece que esta es una opción. Nada más debemos de contar con nuestra firma electrónica y pues entrar al portal del SAT. Pero nos dice que solamente podrán realizarlo aquellos contribuyentes que cuenten con un buen historial de cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Ningún lado nos define qué va a considerar el SAT como un buen historial. Así es. Por ahí, cuando estuve elaborando en el SAT, también se consideraban, le llamaban domicilios de riesgo. Tampoco nunca lo aclaraban. Simplemente decían: este contribuyente tiene un domicilio de riesgo y el trámite no se puede realizar por internet. Le decían al contribuyente que no podía concluirse, que tenía que acudir a la administración local. Así es. Entonces, posiblemente va a ser algo similar. Quizá, pero bueno, queda abierto ahí el criterio de la autoridad. Y bueno, esta lámina también está pues interesante porque el SAT con los asalariados les va a enviar como una especie de propuesta para que puedan cumplir con su declaración anual. ¿Qué va a suceder? Que ya va a aparecer la información de las percepciones, de las retenciones, los datos del retenedor, pero además las deducciones personales. Y como diciendo: mira, ya tengo todo. Aquí están lo que te pagaron, lo que te retuvieron, y también tengo tus deducciones personales. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿Aceptas la propuesta? Sí. Se entiende que tú estás autodeterminando ese impuesto como te lo establece el Código Fiscal de la Federación. Aquí el problema va a ser, como ya ha sucedido otras veces, de que luego el asalariado presenta su declaración por sí solo, sin saber que existen límites para las deducciones personales, medios de pago, gastos que no son deducibles como las medicinas en farmacias, y que la autoridad les va a devolver y que van a transcurrir 2 años y que después les va a llegar una cartita moradita donde les dice: oye, de la devolución de hace 2 años, pues resulta que estas deducciones personales no cumplen con el requisito. Entonces te solicito que me envíes que me reintegres esa cantidad que te hice de manera indebida.
Actualizada y con recargos. Entonces, ¿qué sucede en este supuesto? Que ya nos pasó por ahí un ejercicio donde los asalariados hicieron su declaración por sí solos y metieron facturas de farmacias, les devolvieron y todo, y pues todos felices. Pasaron 2 años y la autoridad les pidió que le reintegraran esa cantidad. Y pues si les habían reintegrado 1,000 pesos de más, ahora no eran 1,000 pesos, eran 1,000 pesos más la actualización que corresponde. Y ya por último, la forma de presentación del recurso de revocación. También una ficha de trámite del Código Fiscal de la Federación nos permite que sea a través de línea. Habrá que verificarla, explorarla para ver qué son los requisitos que nos pide y presentar ese trámite en línea. Algo bueno, ¿no? Cuando presentábamos las devoluciones o compensaciones en la administración local, pues la gente decía, oye, ¿y por qué no ya nos habilitan para que sea por internet? Y cuando lo habilitaron nadie lo utilizaba, ¿verdad? Pero entonces poco a poco se ha ido familiarizando. Ahora pues el recurso de revocación, en lugar de dirigirte, pues que lo envíes también por internet. Me imagino que entre otras cosas pues va a ser también la firma electrónica avanzada, forzosamente, sí, porque sustituye a la firma autógrafa. Es correcto. Bien, entramos con preguntas y... Bueno, me dejas ya los últimos de promociones y preguntas y respuestas. Nos hicieron aquí las personas de Software Fácil la petición de que les diéramos a conocer lo que contempla la versión del S-Fácil Contafiscal para 2016. La versión 2016 trae 6 puntos y bueno, no son todos también porque se han estado trabajando en otros. De inicio tienen lo que es la generación del formato XML del DP-IVA. Obviamente cuando ya se publiquen las reglas y cuando ya se dé a conocer toda la estructura que debe contener este formato, es el que va a sustituir a la DIOT. Y el sistema va a estar preparado para en el momento que eso suceda, pues ya tengas tú la manera de cumplir con ese XML. El cálculo de la deducción inmediata que comentamos en la presentación, tanto para la declaración anual de 2015 como los pagos provisionales de 2016, obviamente para la anual de 2016, y pues bueno, también ya seguiríamos con esa misma base para 2017. El catálogo de cuentas ya viene en base al giro o actividad del contribuyente. Se tomó como base el catálogo de códigos que establece la página del SAT a través del anexo 24. Entonces ya viene por actividad o por contribuyente, para que tú lo puedas seleccionar. Si tú ya vienes con un catálogo de cuentas, porque ya tienes el sistema de años anteriores, puedes seguir utilizando el mismo y no hay ningún problema. A petición de los clientes también les dijeron que sería muy bueno tener un validador masivo de XML y también que los bajara de manera masiva de la página del SAT. Entonces, pues son otras aplicaciones que va a contemplar el S-Fácil Contafiscal, y también ellos mencionan de que vienen como integrados al propio programa de S-Fácil, que no es un programa adicional como otras casas de software lo han manejado. Una cosa es el sistema contable y otra cosa es el que baja los XML, te los valida y demás. En esto lo están integrando en uno solo para que en el momento que tú adquieres el Contafiscal, pues ya tienes también ese servicio. Y por último, los RIF han estado pidiendo mucho una cédula para IVA. Aunque ellos no estén obligados a llevar contabilidad, muchos lo llevan para efectos de control, y pues como el programa tiene la manera de ayudarte con los pagos provisionales, pues también las cédulas para efectos de los del RIF, entre ellas las de IVA, considerando el decreto, considerando las operaciones de público en general y las que sí facturaste. Bien, pues de nuestra parte sería todo. Agradecemos nuevamente la invitación a personas de Software Fácil. Agradecemos al licenciado Edgar Méndez que nos hubiera acompañado y bueno, nos estaremos viendo aquí en la próxima ocasión. Gracias.